Bienvenidos a otro episodio de Copas Vacías. En este episodio vamos a hablar acerca de las personas narcisistas, un trastorno que afecta a muchísimas personas y que no se nace con él. Ojo aquí, se va desarrollando a través del tiempo y afecta a las personas de manera física y emocionalmente. Es por eso que en este episodio tenemos a un testimonio, una mujer que vivió una experiencia cero agradable y tuvo una relación con un narcisista. Ella es Lucía Gómez. Bienvenida, Lucía. Hola, Bienvenida. muchas gracias, qué emoción estar aquí. Y para comenzar con el episodio, me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos identificar a una persona con trastorno narcisista? Uno de los rasgos más sencillos o más fáciles de identificar son personas demasiado egocéntricas, están muy centradas en ellos mismos, pero estamos hablando de un grado muy grande. Normalmente sienten ellos que son superiores a todos los demás. Ok. Te lo muestran con ciertas frases, palabras, o sea, Ok. si estás atenta, lo vas a notar. Todo el mundo está mal, menos ellos. Eso Ujú. es, híjole, de verdad, y es algo que también puedes notar cuando dices, ¿qué tal está mal en el trabajo? Todo el mundo está mal, menos ellos. Ese es otro rasgo que tiene. Obviamente la manipulación, ahí sí tienes que estar como muchísimo más atento, ¿no? Tienen sus estrategias para manipularte. Y si todavía estás más atento, vas a notar que caen en dicen tantas mentiras que los vas a empezar a notar que no hay congruencia. Ajá, se Ese es algo, contradicen. ajá, se contradicen. ah, ya cuando te tienen confianza, y no necesita ser mucha, pero algo de confianza, ya empiezan a hacerte dudar de, no, yo no hice eso, no, eso lo hiciste tú, no, o sea, ya cuando empiezan a hacerte también como dudar, esa es otra bandera roja, así enorme. Si lo estás buscando, no sé, estás buscando una pareja, es el clásico que te dice que todas las ex o todos los ex están locas, ¿no? Ajá, el que, no, es Ok. que están loca, ¿no? Y esa, y todo lo malo, que también hablan demasiado de los ex, ajá, hablan Ok. demasiado de Entonces, los ojo ex. para todas las personas que Sí, están en relaciones O y son que, tóxicas exacto, y... sí, que siempre el malo fue el ex, ¿no? ajá, y ellos fueron la víctima. Ok. Este, ahorita te iba a decir otra y en esta cuestión de la relación. Y si estás en una relación, siempre te van a comparar. Siempre va a haber comparación con alguien, sobre todo Con el ex. ex. Ajá, Pero como la siempre. comparación que en lo físico, con su forma de ser, o puede En ser... absolutamente todo, desde la forma de vestir, entre el color del pelo, entre ella o él me hacía estas Ok. cosas y me hacía muy feliz y tú no las haces. Sí, O de que, hay ella también hacía esto comparaciones. como tú, por ejemplo. O sea, siempre como alguna comparativa respecto a eso. Nunca va a ser como tú, ajá, Sí, nunca va a ok. ser como tú. O sea, eso como que ella o él hacían estas cosas Ah, y tú no para que tú las hagas. O sea, al final es manipulación. Sí, ok. claro. Ellos te lo dicen para que tú comiences a hacer esas cosas y Ok. sobre todo para devaluarte, ¿no? O sea, Sí. que sí lo hagas, pero devaluarte. Otra cosa es que nada es suficiente. Ujú. Nada es suficiente. Tú puedes hacer, esforzarte y lo que sea, y no va a ser suficiente. Ya cuando estás dentro de una relación, otra banderota roja o forma de identificarlo es que delante de la gente es muy hermoso y amable contigo y te va a tratar de reina hermosa y preciosa, Ok. pero ya acercándose al núcleo, a la casa o si es que vives o ya estando tú con él, va a encontrar algo donde va a empezar a buscar pleito, donde va a buscar dejarte mal Ok. de Esto es una u casi otra forma. siempre. Sí. O siempre. Casi siempre. Ok. Ujú. Para poder. Por qué casi siempre? Porque ya cuando ven que ya la liga, yo siempre digo, la liga va a reventar, avientan bombardeo de amor. Esa es otra bandera roja, ¿eh? En los bombardeos de amor, normalmente los narcisistas, lo digo a decir los, pero Sí. puede ser hombre Mujeres. o mujer, te van a bombardear de amor desde el principio. Una relación sana en cualquier sentido, amistad, pareja, pues normalmente vas teniendo confianza, vas platicando Sí. y poco a poquito pues vas creando una relación. Ujú. El narcisista
va con Tira. todo, eres el amor de su vida o su mejor amiga, o sea, exacto. Sí. Y empiezan cosas que dices, wow, esto nunca lo ha hecho nadie por mí. Sí, Ok. claro, Y a todo eso, entonces, Lucía, ¿cómo es estar en una relación narcisista? Pues yo creo que es lo más horrible que puede vivir una persona. Yo ya cuando empecé a estudiar un poquito más del tema, que es cuando logro salir de esta relación, dicen que está comparado con vivir en una zona de guerra, ¿no? Ok. Es un trauma muy, muy fuerte porque como esto que yo te estoy platicando de te atiendo hermoso delante de la gente, pero acá te atiendo mal y te comparo y te devalúo, y de después te amo mucho, causa una disonancia cognitiva en tu mente que no sabes qué es real y qué es no. Entonces, yo siempre digo que literal te empiezas a volver loco porque no sabes. Y luego cuando viene ese bombardeo de amor es como, es cierto, yo estoy mal. Sí, yo creo que no estoy haciendo esto bien. Entonces empieza esta disonancia, pues que literal te enferma, ¿no? A mí, yo, este, Eso no creé un cáncer, desarrollé un cáncer y ahí fue el principio de mi despertar, ¿no? O sea que gracias a Dios mi cuerpo empezó a hablarme Ok. y lo escuché, pero Antes de que comiences a contarnos la historia, ¿cómo iniciaste esta relación con esta persona? ¿Cómo te comenzaste a dar cuenta de las características de que no te trataba bien? la realidad es que empecé a hacerme consciente Ajá. muy poco tiempo antes de salirme. Ok. Ajá, o sea, yo siempre estuve acostumbrada a la violencia, ¿no? Desde niña. Yo descubro en terapia también, cuando decido salirme, pues que tuve un papá narcisista, ¿no? Entonces, cuando yo descubro eso, para mí es muy impactante y obviamente empiezan a caer muchos veintes. Yo estaba acostumbrada siempre a relaciones tóxicas, relaciones violentas. Tengo muy poco tiempo en saber lo que se siente ser feliz, tengo muy poco tiempo en tener relaciones sanas de amistad. La realidad es que de pareja no me dan ganas, o sea, es algo que yo elijo, estoy muy, muy a gusto así, entonces, pero es la primera vez que yo elijo, ajá, entonces, conscientemente irresponsablemente, ¿no? Sé que si ya lo veo como con la Lucía de ahora, pues también estaba eligiendo, pero pues desde la inconsciencia. Ok. ¿Y cómo viviste, o sea, cómo fue esa relación desde un principio? ¿Para qué? Para que las personas que están en una relación y vean como que estas banderas rojas en ella puedan identificar quizás las etapas, porque Sí, las etapas se tiene que tener mucho cuidado porque pueden llegar a detonar incluso en que puedas perder tu vida. literal, sí, así es, literal. Estas personas nunca te piden que seas su novia o que seas su esposa, simplemente las cosas se van dando Ok. y ellos dan por hecho y un buen día te presentan como mi novia, mi pareja, ajá, entonces tú dices, ah, ok, no, pues ya somos novios. Ok. Entonces, bueno, Sientes como y de ilusión, hecho, ¿no? sí, sientes como ilusión y de hecho llegó un día y dijo, ah, con unas flores y yo, ¿y esto? Ah, es que hoy es nuestro aniversario. Ah, caray. ¿Cómo crees? Sí, hoy cumplimos un mes, entonces vamos a dejar esta fecha como nuestro aniversario, ¿eh? Y entonces a partir de ahí, pues yo empecé a contar, pues nuestro Claro, aniversario. porque tú enamorada, ¿cómo le dices que no? Exacto, exacto. O sea, es como, ay, wow, qué padre. Entonces, yo desde el principio lo empezaba a justificar. Bueno, es que él así es, ay, es que no es tan cariñoso, ay, es que, pues grita porque, pues, toda la presión y los traumas que tiene, sí, esa es su forma de ser. Justifica. Entonces, yo empiezo, justifico. Entonces, pues, las cosas se van dando, Ok. ¿no? Entonces, llega un momento en el que ya estás tan metida ahí que llega un punto en el que ya no sabes cómo salir, porque ya una vez que estás metida ahí, te empiezan, eso es en una relación, mucho ojo, te empiezan a violentar económicamente. Ok. Hey, no, el dinero lo llevo yo, esto lo hago yo, no, tú no tienes por qué tener tarjetas, no, tú no tienes por qué. Entonces llega un momento en el que hacen que dependas de ellos, ajá, hacen que dependas, te empiezan también a alejar de la familia, te empiezan a alejar de los amigos, te empiezan a decir y te lo crees porque yo lo creía que nadie te va a querer más que ellos, ¿no? En mi caso, pues yo tenía dos hijas de mi primer matrimonio.
Y era, pues, ¿quién te va a querer con 2 hijas y así de grandes? Y mira nada más, ya te estás poniendo vieja. Y mira nada más, ya te estás Es poniendo como gorda. Y miras, demeritarte, ¿no? ajá, entonces tú, yo llegué a un punto de cero autoestima, de cero dinero, o sea, llegué al grado de que obviamente ni siquiera tenía cartera y si tenía sed tenía que decir, o sea, es que esa vez nunca se me va a olvidar porque fue de es que tengo sed. Ahí yo ya estaba en tratamientos de quimios y esas cosas, pero ahí como que ya me empezaba a ser un poquito más consciente. Me decía, ay, pareces niña chiquita. Y yo, pues es que si trajera dinero, pues ni siquiera te decía, me iba y me compraba un agua, pero yo siempre que mencionaba la palabra dinero o no traigo dinero, o sea, ya eran unos pleitasasazos. Si se le daba la gana, me compraba el agua y si no, pues me esperaba hasta la casa a llegar a tomar Aunque agua. te vieras así en ese estado de vulnerabilidad. Sí, sí, aunque me muriera de sed, o sea, no, porque ellos te dicen qué hacer, o sea, este dinero hay para comer, y te dan, o sea, era ridículo y tienes que hacer milagros, ¿no? O sea, es un estrés constante. Pero ¿cómo era entonces? Porque tú tenías 2 niñas. O sea, ¿cómo sobrellevaste todavía eso y cómo esta persona, una, pudo alejarte de tu núcleo principal, que es tu familia o tus amistades, y otra, o sea, violentarte económicamente? ¿Cómo llegaste a ese grado? Es como la historia que cuentan de la rana y el agua caliente. Así es. O sea, dicen que si tú pones a una rana y le vas calentando el agua de poco a poquito, se va acostumbrando al agua caliente hasta que se muere porque pues ya No tiene no fuerzas toleró, para salir. ella no tiene fuerzas para salir ni para brincar. Literal es eso. O sea, es poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que de verdad ya no tienes fuerzas para salir. Obviamente, yo llegué a un punto y con las personas que he platicado, que han vivido esto, llegas a un punto que te da pena platicarlo. O sea, Claro. porque te tienen en el concepto de verdad de la pareja perfecta, porque hay en la sociedad, a mí todo el mundo me decía, es que lo tienes tan enamorado. Y yo decía, ¿en serio? O sea, porque eso muestran. Entonces, te da mucha pena o mucha vergüenza decirlo. No ves la salida, no tienes fuerzas. Yo decía, ¿de qué voy a vivir? Aunque sí trabajaba, porque sí había que chambear, sí había que generar dinero, ¿no? Pero ese dinero jamás llegaba a mi bolsa, mucho menos a mis hijas, porque él decía, ellas tienen un papá. O sea, pues que el papá les dé, tú aquí les estás dando casa y comida porque pues aquí viven contigo, pero que el papá dé. Entonces, no era posible comprar toallas femeninas para mis hijas, no era posible comprar nada. O sea, si mis hijas llegaba a faltar toallas femeninas como yo no tenía y no, él decía no, entonces había que Ingeniarla. ingeniárnoslas, o sea, era muy terrible. Entonces ya llegó un punto en el que yo no quería que ellas tuvieran mucho contacto con él, porque a mi hija mayor le hizo la ley del hielo 4 años. En mi mente yo decía, mejor para que no la violente y después me entero que es el grado de violencia Claro. más alto que existe, ¿no? Y a mi hija más chica le hacían mucho bullying, digo le hacían porque su hijo también le hacía mucho bullying, pero si yo decía algo, era más fuerte el bullying. Entonces, yo llego a un punto en el que no salieran del cuarto. Y yo les traigo de cenar y yo hago esto y yo veo Que no cómo tuvieran que convivencia no con él. tuvieran convivencia. Y fue en pandemia. Imagínate que cuando en pandemia a mi hija mayor le da COVID, está encerrada en un cuarto y no nos deja que nadie la veamos, ni que salga más que al baño, y yo tenía que abrir y pasarle la comida. Imagínate que no me dejara ver a mi propia hija en la misma casa. Y en ese momento, ¿tú qué pensabas o qué pasaba por tu mente o estabas en ese estado de disonancia, obviamente? Estaba en esa disonancia, yo decía, yo ya me quiero ir de aquí, pero no sabía cómo, porque te digo, no sabía cómo, no sabía de qué iba a vivir, cómo le iba a hacer. Cuando logro salirme, literal, mis hijas se van a vivir un mes a casa de su papá y yo me voy a vivir un mes a casa de mi mamá, en lo que veo y me doy cuenta de lo que soy capaz de generar con mi trabajo, porque yo seguí, o sea, yo siempre he sido emprendedora
o la mayor parte de mi vida, y yo seguí con mis negocios, pero me empecé a dar cuenta de lo que realmente yo generaba. Entonces al mes pude, claro, el primer mes recibí ayuda de mi mamá y de mi padrastro, o sea, sí tuve ayuda, ¿no? Tengo mi red de apoyo, mis socios, pero poco a poquito con los meses ya me empecé a dar cuenta de decir, ay, mira, ahora sí que sí facturo, ¿no? Y sí hago, y sí, ajá, y claro que entré a un proceso de terapia con una psicóloga especialista en trastorno narcisista. Entonces, creo que para mí, y gracias a ella, estoy aquí porque ella me dijo, mi misión es que no regreses ahí. Y yo le dije, ¿pero qué se supone que los psicólogos no te dicen? Me dice, cuando corre en peligro la vida del paciente, sí, Dejaron la relación. Y así ahorita es. nos platicabas acerca de que viviste ciertos grados de violencia, que una pues es la económica, violencia psicológica. ¿Llegaste a vivir también violencia física? ¿Te llegó a poner una mano encima? Sí, por supuesto, muchas veces. De hecho, en la última vez de golpes, yo siento, o sea, esa es mi creencia, que ahí es donde desarrollo el cáncer. Ajá, porque de verdad fue un trauma muy fuerte porque yo iba manejando, entonces iba pues en movimiento, y él empieza a golpearme la cabeza contra el vidrio, ¿no? Entonces yo, no, o sea, nunca dejé, todo fue como en segundos, yo creo, o sea, yo no dejé de acelerar y él dice, bájame aquí, volantea y nos estrellamos en una casa. El carro fue pérdida total, pero como era una zona ahí en Providencia llena de restaurantes, pues la gente sí se dio cuenta que me venía golpeando. Fue un trauma muy fuerte porque por todo lo como sucedió, y después yo me puse a pensar, yo dije, me pude haber muerto ahí de una u otra forma, o por el choque, o si la ventana hubiera venido abierta, no sé qué hubiera pasado con mi cabeza, o si hubiera venido media abierta porque pues él es pesado, no sé si me hubiera abierto, o sea, fue horrible, y no, y el hecho de mis hijas, o sea, son situaciones muy traumantes, o Sí, sea, claro. muy traumantes, que de verdad, ni eso, o sea, todo eso no se lo deseo a nadie, porque también cuando dejas a la persona, entras en un síndrome de abstinencia muy fuerte de todos los químicos a los que estaba acostumbrado el Expuesta, sí. cuerpo, ¿no? Entonces, físicamente también entras literal, te enfermas, a una de mis hijas le dio una ansiedad crónica y yo decía, yo no entiendo por qué ahora que ya no salimos y que ya estamos aquí, ahora tiene esta ansiedad. Hasta que me explicaron es que el cuerpo ya lo soltó. O sea, antes estaba en modo sobreviviente, Ok. pero como ya no, entonces ahora ya siente literal la ansiedad, Sí, ¿no? claro. Entonces eran unas crisis de pánico. De hecho, mi hija sentía físicamente que se iba a morir. Entonces, pues fue muy terrible porque además de sanarte tú, el ver a tus hijas, ¿no? Sí. Lo bueno de estar guiado con un terapeuta es que eres el adulto, como en los aviones, o sea, primero tú, sí, tu niña también, y está ahí al pendiente, nosotros también la vamos a apoyar, pero necesitas empezar a sanarte tú porque los hijos como que en automático, al ver el cambio y la sanación de los padres, también ellos van sanando, ¿no? Pero también fue muy importante que ellas también tuvieran la atención Sí, psicológica. claro. Oye, Lucía, y entiendo perfectamente que se crea como un tipo de locura en ti en el que, como tú das el ejemplo de la rana, ¿no? Que ya no puede salir de tan débil que está. Entonces, me gustaría preguntarte qué fue lo que a ti o de dónde salieron esas fuerzas que te hicieron salir de ahí o darte cuenta siquiera. Todo empieza cuando me diagnostican el cáncer y empiezo ya con todo el Perdón, proceso, para esto entonces, ¿cuántos años tenías de relación con él? como 8. 8 años, ok. Ajá, como 8 más o menos. Y entonces a mí me hacen la operación, pero como el tumor más grande estaba en ganglio, es como, ni modo, todo, quimios, radiaciones, medicamentos, todo. Entonces, cuando a mí sí me ponen las quimioterapias, que sí se te cae el pelo. Sí. Entonces, ahí él ya le empieza como a bajar a los golpes, no te digo que a la violencia completa no, pero a los golpes sí. Y bueno, ya era el santo hombre que cuidaba a la mujer, en tratamiento, ¿no?
que no era tan así, pero bueno. Pero eso me hizo despertar, el sentir que ya era una enfermedad crónica, que en ese momento, pues estaba en un tratamiento y que pues que si no hacía lo que yo tenía que hacer, me podía ir de este plano, fue lo que me empezó a despertar. ¿Qué fue la chispa que me sacó de ahí? Que cuando ya mi pelo otra vez empieza a salir, él empieza a subir el grado de violencia otra vez. Entonces, yo tomo un curso, eso siempre lo digo, porque de verdad hay cursos, hay apoyo, sí lo hay. Y esta es una entidad que es abierta para todas, que es la CISEM. Entonces, entra un curso de violencia, empiezan a decir todos los tipos de violencia, para hacer ejemplos y digo, pero si eso es lo que yo estoy viviendo. Y pasaron un videíto que cortito, un pedacito de un video de estas pláticas que da un banco ahí este, y lo que dice me impacta, que yo voy y busco el completito, toda la video plática, el completo. video, y digo, esto estoy viviendo. Entonces, ya de ahí, como que me empiezo a empoderar, a decir, necesito salir de aquí porque si no, algo va a pasar, ¿no? Entonces, hubo un detalle donde él se molesta, empieza a enojarse y tal. Entonces, yo ya lo veía, yo dije, este está atrás de soltar golpes otra vez. Y mi cuerpo, yo dije, me puedo volver a enfermar. O sea, yo todavía Claro. estoy con tratamiento tomado con este proceso, entonces me puedo volver a enfermar. Y ese miedo a volver a enfermarme, a volver a sentir lo que sentí con las quimios, no, no puedo con esto. O sea, no puedo, ni con volver a sentir eso físicamente, ni con que me vuelva a golpear, ni con que, y ese fue el chispazo, ese fue el chispazo. Y fue con que, pues sí, no tengo casa, no tengo a dónde ir, y lo más seguro es que me vaya sin nada, pero es eso o morirme, yo no pienso dejar a mis hijas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Y durante ese proceso tan difícil que viviste con esta persona, tu familia llegó a enterarse porque comentas que pues él aparentaba que te trataba muy bien, que te cuidaba, que era literal como el hombre perfecto, pero tu familia llegó a darse cuenta a lo mejor de algunos indicios, tus hijas le llegaron a comentar a alguien que a lo mejor hayan hecho algo para poder rescatarte de ahí. Las mamás siempre son muy intuitivas, ¿eh? Las mamás todas, lo intuyen, pero a mí mi mamá sí me preguntaba, ¿te golpea? Y yo, no, claro que no, ¿no? Entonces, yo misma protegía. Mi mamá sí se daba cuenta porque la primera operación, tuve una operación en el seno antes de detectar el cáncer, que eran dos tumores, que eran benignos, y ahí él saca el cobre con mi mamá. Yo estaba así súper débil, me acababan de sacar del hospital y le empieza a pegar una gritiza a mi mamá. Y ya mi mamá ya lo veía, pues ya lo veía. Mis hijas sí expresaban un poquito, pero también ya después ya tenían miedo, porque era como, híjole, si hablo, entonces le puede ir mal a mi mamá, ¿no? Entonces mis hijas ya era de, no, con que tú estés bien, no, con que tú estés bien, Sí. porque sí veían los malos tratos, nunca vieron que me golpeara, pero no era necesario, o sea, veían toda la dinámica, a Ok. excepción de los golpes. Y Lucía, ¿qué le podrías decir a todas esas personas que se sienten identificado con tu historia, que podrían estar viviendo un infierno del tamaño del tuyo o quizás similar? ¿Qué le diría esa Lucía de ahora a esas personas que se están dando cuenta o que quieren salir de ahí? Mira, yo les diría que ya son valientes, porque ya están ahí intentando salvar a una persona que no va a cambiar. Están ahí sintiéndose mal en todos los sentidos, física, mental, espiritualmente. Entonces, que usen esa valentía, porque sí se puede, sí es todo un proceso, sí es un proceso difícil, sí duele mucho, pero sí se puede, ¿no? Sí. Y sí cruzando el dolor y cruzando pues toda esa parte de sanación, sí te encuentras a ti. Entonces, que tengan la valentía de encontrarse, de amarse, de quererse. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que siempre nos dijeron que el amor todo lo cura, pero es el amor propio. Entonces, Claro. hagámonos conscientes de que nuestro amor propio es el que nos va a sanar y que después nos vamos a compartir con otras personas, amigos, familia, pareja,
pero que nos salvemos a nosotros, ¿no? No Así hay nada es. que salvar afuera, la salvación está aquí Qué adentro. bonito. Entonces, que tampoco estamos solas. Yo siento que una hija, cuando va con su mamá y le dice, sí, me pega, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Ya no hay vuelta para atrás. Y que tengamos esa fortaleza. Hay algo que les quiero compartir. El cuerpo está tan acostumbrado a esos químicos, y eso me lo explicó mi psicóloga, Sí. que el enojo te dura 2 semanas. Después de 2 semanas empiezas a recordar todo lo bello que vivías con esta persona y te quieres regresar, pero lo que está haciendo la mente es regrésate porque ya estoy entrando en el síndrome de abstinencia y también se siente feo. Entonces, yo lo que hice, y se los puedo dar como una herramienta, que lo hice inconscientemente, pero me salvó, fue que cuando yo sentía ese odio, porque ya empezaba a sentir un odio por esta persona, yo escribía en una computadora un Word que tenía un password, todo lo que estaba sintiendo. Entonces, cuando empezaba a recordar esas cosas bonitas, yo abría ese archivo y como era yo misma la que había escrito todo eso, me recordaba por qué había salido de ahí. Entonces, esa fue una herramienta poderosa que hice yo para mí misma. Y además, tener tu red de apoyo, ¿no? Si tienes un lugar seguro, familia, amigos, en ese lugar seguro, que platiques todo lo que estás viviendo Claro. para que esa red pueda de una u otra forma apoyarte. Así Y es. Lucía, creo que hablamos de cómo ayudarnos nosotras, pero antes de finalizar ya este episodio, ¿cómo podemos ayudar a un familiar, una amiga que está pasando por una situación así y que no podemos meternos porque la persona pues está en esta disonancia? ¿Qué es lo que podemos hacer para aportar en esa situación? Escucharla o escucharlo y dejarlas o dejarlos sentirse víctimas. Porque sí son. Ok. Ajá, o sí somos. Eso también me lo explicó mi psicóloga. Parte de la sanación es que sí sientas esa parte de victimismo. Si el psicólogo, la psicóloga, tu familia te quiere llevar a tomar responsabilidad, no va a pasar. Sí, no va a suceder. Entonces, el que sí logres empatizar con que sí estás ante una víctima de violencia, escucharla, darle la razón, que se sienta apoyada y entonces empezar a hacer las acciones necesarias. Sí. Denunciar es vital, que puedas denunciar en el Centro de Justicia de las Mujeres si eres mujer, en el caso de los hombres, pues me imagino que en la Fiscalía, que empieces a hacer, si estás casada, que te empiecen a ayudar a tramitar el divorcio, o sea, que todos los días avances un poquito, Claro. pero para apoyar, sé empático. No juzgues Escucha. y escucha. Y si se quiere regresar, es normal que se quiera regresar. Entonces hay que tener mucha paciencia cuando tú estás apoyando a alguien. Sí, qué mejor que acompañar, ¿no? Acompañar. Y tener tu red de apoyo Exactamente. para no sentirte sola y que nunca estás sola, sobre todo. Siempre Así tienes a es. tu familia y a tus amigos que van a estar contigo, Así es. Y poco a poquito la persona va a ir tomando responsabilidad haciendo y conciencia. haciendo conciencia, pero sí necesita apoyo de un profesional. Sí Claro. o sí necesita apoyo de un profesional. Claro. Pues muchísimas gracias, Lucía, por presentarnos su situación, por platicarnos y abrirte para que muchas personas que están pasando por esto puedan salir de ahí y se den cuenta de estas señales. Así es, por tu valentía. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Si puedo decir mis redes, porque muchas Claro. veces me escriben Sí, algunas las personas que ya se sintieron identificados contigo necesitan no nada más escuchar este episodio, sino contactarte o siquiera hablarte, ¿a dónde te tienen que contactar? Yo normalmente utilizo Instagram Ok. y estoy como lucia.gomez.a. Ok. Entonces a través de ahí Me pueden pueden mandar conocer. mensajito y podemos Y van a también tener una amiga apoyarles. que las pueda ayudar a escucharlas y que ya pasaste por ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Y pues nos vemos en el próximo episodio de Copas Vacías. Adiós. Nos vemos. Bye. Bye. Coca-Cola sin azúcar. Presentó